Muchas gracias como siempre. Vamos a tratar de pensar un poquitito a lo largo de esta disertación en qué consiste la educación cuando tengo un paciente que tiene dolor de hombro, ¿sí? Muchas veces es una pregunta sencilla, otras veces no tanto. Vamos a tratar de pensar qué es lo que tenemos que saber, cómo tenemos que transmitirlo, cómo tenemos que muchas veces reactualizar nuestros conceptos. A eso viene un poco, siempre basándonos en lo que dice la literatura y obviamente basados en lo que es nuestra experiencia clínica, buscando siempre tratar de consolidar y tratar de ayudar al paciente en lo que son sus preferencias de abordaje. Bien, fundamentalmente nosotros sabemos que cuando un paciente acude hacia nosotros, nos manda la batiseñal de que tiene una afección de hombro, siempre tenemos un paciente enfrente que tenemos que concentrarnos en diferentes cuestiones. Cuando tengo un paciente que le duele el hombro es algo frecuente, habitualmente a nivel mundial, se sabe que es la tercera o cuarta causa de consulta, por lo cual es normal que veamos este tipo de pacientes. Siempre dependiendo cuál sea la condición clínica individual que tiene este paciente, obviamente va a tener diferentes impactos clínicos. Algunos son muy elevados, incluso durando a lo largo de años, como son individuos que tienen hombro congelado. O también muchas veces es frecuente ver en pacientes que tienen dolor de hombro que hace meses que está con el problema, ¿sí? Y decís, pero ¿cómo puede ser que no me curo solo? ¿Cómo puede ser? Básicamente, porque nosotros hoy por hoy sabemos que dentro de lo que son los individuos que tienen dolor de hombro, existe aproximadamente un 50% de personas que no se curan solas, que necesitan tratamiento. Y cuando hablamos de que necesitan tratamiento, hoy por hoy sabemos que el tratamiento de primera línea en la gran mayoría de las afecciones musculoesqueléticas de hombro es la kinesiología. Entonces, todos estos datos, cuando un paciente acude y nos manda la batiseñal, tiene que motivarnos a tratar de estar actualizados, a tratar de estar preparados para poder abordar a este tipo de pacientes, siempre ofreciéndoles el mejor tratamiento que podamos darle. ¿Sí? Y ya hace un tiempo, hace bastante tiempo que si venimos hablando que convivimos en un modelo biopsicosocial, que un modelo biopsicosocial habla de diferentes cosas. Principalmente podemos interpretar esto de diferentes formas, pero sí saber que no solo un componente biológico, no solo una lesión estructural, no solo un problema focal podría explicar cuál es el problema que tiene el paciente, sino que también muchas veces diferentes componentes psicológicos basados en lo que son las creencias, las aptitudes de ese paciente y la historia personal, como así también lo que es el contexto social y cómo es la interacción de ese paciente con la sociedad, hacen que ese paciente se convierta en un ser individual único. Que muchas veces pensamos que estamos tratando a una persona que tiene una tendinopatía del manguito rotador. Lo cierto es que si yo tengo 10 personas que tienen el mismo diagnóstico desde el modelo bio, no necesariamente coinciden en lo psicosocial. Entonces, desde hace un tiempo priorizamos lo que es lo biopsicosocial. Estas últimas dos patas, que son las patas psicosociales, como obviamente tienen que ver con patas que no son físicas, tienen que ver con componentes que muchas veces influimos a través de lo que es la educación. Y acá conectamos este modelo con lo que es el motivo de esta charla, de que es cómo tenemos que educar o cómo habitualmente educamos a individuos que tienen afecciones de hombro. Acá, a todos los que están del otro lado, los voy a invitar a que hagamos una pequeña participación, todo aquel que puede, que está con la computadora. Le voy a pedir si pueden ingresar a la página menti.com, ¿sí? Menti.com, menti.com, y vamos a poner el código 22020161. O si no quieren hacer eso y están con su celular, pueden escanear este código QR que los va a direccionar hacia esa encuesta. Yo voy a dejar de compartir un segundito mi pantalla, Oh, ¿sí? Para que vamos a sí. abrir la encuesta. Un segundito. Un segundito que voy a dejar de compartirlo y vamos a abrir la encuesta en breve. Bien, ya tengo la encuesta acá. Bueno, ahora tenemos la encuesta abierta. En breve les voy a compartir pantalla para que puedan ver lo que vamos poniendo. Vamos a compartir pantalla. Perfecto. Bien, ¿estamos viendo todos ahí? La pregunta es, ¿en qué educamos a nuestros pacientes con afecciones de hombro? ¿Sí? Cuando hablamos de qué educamos es qué consejos le damos, qué recomendaciones le damos, qué creen que no podemos olvidarnos cuando educamos a estos individuos, qué creen que hacen habitualmente en su práctica diaria, ¿sí? Porque a veces pensamos
que tenemos que hacer algo y no podemos hacerlo porque nuestro contexto individual es diferente. Entonces, nuestra pregunta es, ¿en qué educamos a nuestros pacientes con afecciones de hombro? Así que pueden ir escribiendo tranquilamente, vamos a ir esperando alguna respuesta, vamos a dar unos minutos. Educación con dolor, dolor no es igual a daño, y las 4 preguntas de Gifford, bien. No voy a omitir opiniones todavía porque no quiero sesgar a nadie, pero ahora cuando comenten todos o un gran número de personas empezamos a opinar un poquito. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera comentar? Sería muy bueno. Recuerden, tienen que ingresar a menti.com y usen el código 22020161. Que no realice movimientos, me dicen acá. Bien, acá en el chat me están tirando el código. Lo van volviendo a escribir. Sebastián dice 22020161. Ese es el código, lo tienen ahí. Bien, ¿alguno más se anima a comentar un poquitito para darnos pie a lo que sigue después? Bien, que el dolor no es solo un daño estructural. Perfecto. Alguno puede recomendarle también, yo le digo siempre a mis pacientes, cuando te duele el hombro, te queda poco de vida, no te pierdas de comer el cuy que hace la mamá de Miguel. Es algo increíble. ¿Sí? No, mentira, es un chiste. Bien. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Nadie más se anima? Que el dolor no se correlaciona con la imagen, evitar miedo al movimiento, incentivar, que el dolor no siempre es músculo esquelético. Bien, perfecto. Perfecto, muy buenos consejos estamos dando acá. 5 personas han comentado. Si se anima alguna persona más y continuamos. Bien, acá me están poniendo en el chat. Cuidar la postura adecuada, me dice Angelina. Ok, ahora vamos a charlar de todo lo que acaban de decir. Bien. Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta las cosas que vimos aquí. Vamos a dejar de compartir esta pantalla y les voy a compartir de vuelta el PowerPoint. Así continuamos. Ya tenemos una idea de lo que pusieron, muchos basados en lo que es la neurociencia del dolor, ¿sí? Lo que es la explicación con respecto al paciente, que tiene que ver con qué es lo que le está pasando. Otros se animaron a ir por una cuestión un poco más mecánica, como algo de lo postural, por ejemplo. Otros animaron a hablar un poquitito más de lo que tiene que ver con la cuestión de los síntomas, hablaron que no haga movimientos dolorosos. Vamos a ver qué nos encontramos. Perfecto. Bien, hace aproximadamente un año, exactamente en el año 2020, sale un trabajo en la Jobs que es bastante interesante, porque ellos hacen una revisión en la literatura acerca de lo que eran los consejos educativos en pacientes que tenían dolor de hombro asociado al manguito rotador, que es la entidad clínica más frecuente en este tipo de pacientes, en este tipo de personas que tienen dolor de hombro. Y justamente lo que empiezan a ver era en qué había más cantidad de literatura, ¿no? En qué había más cantidad de información que hablaba acerca de cuidados educativos con respecto a lo que es la educación en pacientes con dolor de hombro. Fíjense, cuando vemos aquí en pantalla, que ustedes pueden ver bien que la gran mayoría de los estudios, ¿sí?, hablaban con respecto a 32, como lo ven acá, educar acerca de la intensidad del ejercicio y la respuesta del dolor, ¿sí? En un segundo lugar, hablaba de lo que era la modificación de la actividad. No recuerdo quién puso en el chat, pero que cuide, por ejemplo, los movimientos dolorosos. De hecho, tiene una relación con lo que él hablaba. Otro hablaba de consejos posturales, que en breve vamos a desarrollar, algo parecido a lo que decía recién en el chat Argelina. Lo que es los cuidados del automanejo del dolor, que puede ir de la mano un poco de lo que es la intensidad del ejercicio, también con otros conceptos. La información y el diagnóstico acerca del opato anatómico, los desarrollos conductuales, ¿no?, que ahora vamos a hablar un poquitito de eso, cómo podemos orientar en lo que es la conducta del paciente. Y por último, lo que tiene que ver con los consejos en la biología del dolor, que si se fijan bien lo que vimos recién en el Mentimeter, un gran número de personas habló de consejos acerca de cómo educar con respecto a lo que es la modulación del dolor. Bien, esto es lo que dice la literatura, o sea, esto es lo que es la cantidad, lo que más información tenemos. Ahora, no necesariamente, que tengamos más cantidad de información de algo implica qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Muchas veces van a ver que existe una gran cantidad de información hablando de la cromioplastía, cuando hoy por hoy, en el año 2021, sabemos que es un procedimiento que está ultra discutido. Entonces, acá vimos lo cuantitativo. Vamos a tratar de ver lo cualitativo, y de eso cualitativo, ¿qué tenemos que llevar a nuestra práctica clínica como rehabilitadores? Principalmente hablamos de lo que es la intensidad del ejercicio y la respuesta al dolor. Cuando pensamos en el hombro, quiero que en este momento se tomen 2 segundos, piensen en sus cabezas, ¿sí? ¿Qué tenemos adentro?
pensamos desde afuera que tenemos un deltoides o un pectoral por adelante hasta adentro y tenemos una superposición de un montón de estructuras, ¿sí? Es prácticamente imposible, ¿eh?, decir que porque me duele en la cara anterior del hombro, el problema es el bíceps, ¿sí? Es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible saber que porque tengo un dolor en la cara lateral del brazo, estoy pensando en la inserción distal del manguito rotador. Y sumado a eso, la literatura ha demostrado que dentro de las creencias de los pacientes con dolor de hombro, existe una creencia muy fuerte con respecto a lo que es la localización del dolor, ¿sí? La persona muchas veces van a ver que en su práctica diaria les dice todo el tiempo, uy, antes me dolía atrás, ahora me duele adelante. Hablando entre colegas, nosotros tenemos que decir, la realidad es que es un dato que no aporta nada, entre colegas. Al paciente no, lo tenemos que apaciguar y decir, bueno, está bien, lo vamos a tener en cuenta, no te preocupes tanto por la localización, pero no es algo tan importante. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa o que muchas veces nos preguntamos en nuestra práctica diaria? ¿Y qué pasa si el paciente hace un ejercicio y después le duele más? ¿Está mal eso? ¿Es algo negativo? ¿Es algo que estaría asociado directamente a un daño? La realidad es que no necesariamente, ¿sí? Cuando empezamos a revolver lo que es la información acerca de si un ejercicio tiene que hacerse con dolor o sin dolor, no existe un consenso, no existe un trabajo que haya dicho que la persona que lo hizo sin dolor le fue mejor que sin dolor. Hay modelos que explican que el paciente no debería tener síntomas, aunque sabemos que muchas veces eso puede ser pan para hoy y hambre para mañana, decimos muchas veces en Argentina. No sé si eso se dice también en Perú o también en Chile, pero quiere decir básicamente que puede servirnos a corto plazo, pero a largo plazo no tanto, ¿sí? Lo que sí sabemos muchas veces es que cuando aplicamos una carga, existen ciertos tejidos que tienen un comportamiento que es fisiológico. Por ejemplo, cuando aplicamos una carga, como vemos en el gráfico acá, en una estructura como es el tendón, ese tendón muchas veces, dependiendo cómo sea la carga, si la carga es la adecuada, vamos a mantenernos en lo que es un rango óptimo. Muchas veces, si esa carga no es la adecuada, pues por debajo de lo que debería ser lo óptimo, no estamos generando ninguna respuesta terapéutica a nivel tisular. Y muchas veces puede pasar lo contrario, que es que si tenemos una carga que es excesiva, nos pasamos a esta parte de la derecha, ¿sí? Que puede ser muchas veces una adaptación o positiva o puede ser una adaptación negativa, como vemos aquí, que es una mala adaptación. Eso pensando en el tendón, y tiene una explicación si yo creo que el problema del paciente está centrado en el tendón. Pero volviendo a lo que les decía al principio, no tenemos una idea de si sabemos que el problema está exclusivamente en el tendón. No podemos aplicar carga y palpar porque es imposible, ¿sí? Y muchas veces podemos entender que si aplicamos un ejercicio y el paciente a las 24 horas refiere un poquito de malestar, podría ser que el tendón aumentó su tamaño, como es la fisiología normal de la carga, y podría estar dándonos un aumento en los síntomas. Eso cuando pensamos en el tendón. Pero vuelvo a lo que les decía al inicio. Dentro del hombro hay tanta cantidad de cosas que puede reaccionar cualquier cosa, desde una bursa, desde una irritación neural, desde la misma articulación en sí. Cuando eso pasa, realmente no sabemos qué es lo que sucede. Entonces, no sabemos cuál es la intensidad adecuada. Existen ensayos clínicos donde han personalizado la carga en un individuo y han aplicado un programa de carga generalizada y la realidad es que no han encontrado diferencias. Esto no quiere decir que hagamos lo que sea, sino que lo que quiere decir es que tenemos que tratar de individualizar al sujeto y ver qué es lo que pasa. Y cuando hablo de individualizar al sujeto, no hablo exactamente de la cantidad de repeticiones, la cantidad de carga, sino también saber que hay sujetos que son mucho más propensos a trabajar con dolor y se la van a bancar tranquilamente, y otros sujetos que ven al dolor como algo malo, que lo asocian a daño y creen que eso está mal. Entonces tenemos que tratar de identificar cuál es el perfil de ese paciente para que luego, cuando lo eduquemos acerca de lo que es la intensidad y el ejercicio, ese paciente justamente no se vuelque en contra nuestro. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien, perfecto. El segundo punto muchas veces tiene que ver con cuánto tiene que durar el ejercicio, cuánto tiempo. Acá la literatura es un poquitito más gentil, ¿sí? Y esto nos puede dar un consejo de qué decirle a nuestros pacientes. Generalmente tengo un paciente que nos viene a ver en la consulta. Indicamos un tratamiento activo basado en ejercicios. El paciente siempre nos va a preguntar, ¿cuánto tiempo tengo que hacerlo? ¿Sí? Es una pregunta habitual. ¿Cuánto lo voy a hacer? ¿Lo tengo que hacer una semana? ¿Lo tengo que hacer 2 semanas? Si lo empiezo a hacer ahora, la semana que viene no voy a tener síntomas.
La realidad es que muchas veces, cuando estamos pensando en pacientes que tienen cuadros inespecíficos, como un dolor de hombro asociado al manguito rotador, la realidad es que muchas veces ese paciente puede ser que la semana que viene esté sin síntomas, como puede ser que la semana que viene continúe con síntomas. Hoy por hoy lo que se sabe es que independientemente de si los síntomas cortan o no, ese paciente tiene que perdurar con la terapia de ejercicios al menos 3 meses, ¿sí? Y hoy por hoy lo que ha demostrado la literatura es que cuando orientamos básicamente a apuntar a hacer un trabajo de fuerza, dice acá, ahora vamos a discutir eso, podemos centrarlo en lo que es un trabajo activo, esos pacientes tuvieron mejores resultados que aquellos que no realizaron tratamientos activos. Entonces, el tratamiento activo es primordial. El ejercicio es primordial, ¿sí? El paciente debe hacer ejercicio, ya sea en el hogar, en el consultorio, donde sea. ¿Cuánto tiempo debería hacerla? Hoy por hoy hay una tendencia en la literatura a pensar que al menos 3 meses, independientemente si los síntomas cortan o no antes, ¿sí? Eso es el tiempo que tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, ¿qué hablamos? ¿Qué es fortalecer? ¿Fortalecer es todo? Esto es un comentario clínico que salió básicamente la semana pasada, es un comentario que lo escribe Jared Powell, que menciona cosas muy interesantes, él es mucho más clínico, junto a Jeremy Lui, que es un referente a nivel mundial, que ellos lo que tratan de hacer en lo que es este comentario que salió en la revista Jobs es discutir un poquitito. Pero pará, todo el mundo te dice, vas a ver un médico, vas a ver un fisioterapeuta, te dice, tenés que fortalecer al hombro, ¿sí? ¿Y qué es fortalecer? ¿Es lo mismo fortalecer que un tratamiento activo? Porque cuando empezamos a ver lo que es la variable fortalecer en comparación a otras variables clínicas, muchas veces lo que nos encontramos son que pacientes que hacen un tratamiento mejoran en lo que son diferentes variables clínicas y no necesariamente la fuerza. Entonces, no solo todo es fortalecer, es escoger cuál es el ejercicio adecuado. Si yo tengo un paciente que tiene miedo a mover el hombro porque tuvo un episodio de inestabilidad glenohumeral, ese paciente probablemente no tenga que fortalecer, tal vez. Ese paciente lo que tenga que hacer es exponerse a ese movimiento que tiene kinesiofobia. Y eso no es un ejercicio de fuerza, eso es un ejercicio de exposición. Entonces, no todo es fortalecer. Tenemos que tratar de identificar en nuestra evaluación si ese usuario tiene características para un tipo de intervención o para otro tipo, pero no todo es fortalecer. Sí pareciera que los ejercicios tienen que durar al menos 3 meses, que no sabemos si la intensidad tiene que tener una relación con el síntoma, pero tenemos que concluir que no todo es fortalecer y ese mensaje muchas veces se lo tenemos que decir a los pacientes. No estamos necesariamente fortaleciendo, estamos haciendo que tu hombro se sienta mejor, ¿sí? Pero no es fortalecer, no es ir al gimnasio y necesariamente cargar peso. Son un montón de otras cosas que tienen que ver con lo que es un cambio de actitud individual que lo conlleve a una mejora a nivel de ese paciente. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Ok, Todo bien, todo bien. perfecto. Modificación, ¿sí? Modificación de actividades, modificación de síntomas. Sabemos muchas veces que cuando modificamos lo que hacemos no siempre nos va bien. Por ejemplo, acá David, que es un fanático de Chicago Bulls, sabe que cuando Michael Jordan cambió su actividad y fue a jugar al béisbol, no le fue tan bien, ¿sí? Y era el número uno del básquet. ¿Por qué nos tendría que ir bien modificando la actividad? ¿Sí? Eso sería positivo. ¿Está bien decirle a un paciente que tiene dolor por encima de la cabeza que deje de hacer eso? Decirle a un paciente que realmente si deja de hacer lo que estaba haciendo va a salvar su problema. Es muy común, al menos en Argentina, escuchar frases hechas sobre todo por algunos profesionales de la salud que le dicen, te duele el hombro cuando haces este deporte, no lo hagas más, te dicen. Y eso va a ser benéfico. La verdad que para mí no coincido. Pero veamos un poquitito cuál podría ser la posible explicación de modificar la actividad. Un investigador de hombro que me encanta, que es Phyllis Struif, siempre habla un poquitito de lo que es trabajar sin síntomas. Y esto se basa mucho en lo que son modelos basados en signos y síntomas, en lo que es, por ejemplo, Mulligan, en lo que es, por ejemplo, McKenzie, que es que una persona puede hacer la actividad sin síntomas, ¿sí? Él dice, mira, Pablito, todo bien con vos. Pero si vos tenés dolor, lo que vas a hacer tu cuerpo indirectamente, inconscientemente, es vos vas a tratar de evitar ese síntoma. Y esa evitación de síntomas muchas veces lo que lleva es a compensaciones, que esas compensaciones pueden llevar a sobrecargas en otras estructuras, y como pueden verlo acá en este gráfico, eso se puede hacer un círculo vicioso.
Ese es el postulado de por qué hacer algo disminuyendo los síntomas o evitando los síntomas, ¿sí? Y también hay un postulado a nivel del sistema nervioso. Algunas personas dicen, bueno, si vos haces algo sin síntomas, seguramente eso va a tener una retroalimentación positiva. Está bueno. Yo la verdad que hace 4 años compraba este modelo, ¿eh? Sin problema, me parecía que era re positivo, pero ahora vuelvo un poco a pensar en lo que hablaba con Miguel recién. Creo que muchas veces puede llegar a ser un poco de pan para hoy y un poquito de hambre para mañana, dependiendo a quién se lo demos, ¿sí? Porque hay pacientes que son fanáticos de quitar los síntomas y quitar los síntomas no necesariamente nos están diciendo que estamos resolviendo el problema. Un investigador que también me gusta mucho, que es justamente Chris Littlewood, ¿sí? Chris Littlewood habla muchas veces en lo que es este comentario que escribieron con Smith, que muchas veces tenemos que cambiar ese paradigma de lo que es basado en el síntoma, porque ese síntoma, nosotros tenemos un grave error como terapeutas. Muchas veces nosotros asociamos el dolor simplemente a la intensidad. Y te pregunto, por ejemplo, a un alumno, ¿le evaluaste el dolor del paciente? Sí, le tomé la escala visual análoga de 0 a 10, tenía un dolor de 5 de 10. Pregúntense en este momento, gente, ¿cuántas veces el paciente entendió realmente la escala visual análoga? ¿Cuántas veces el paciente entendió que 0 es nada de dolor y 10 es el peor dolor imaginable? ¿Sí? Pregúntense eso. La segunda pregunta que tienen que hacerse, ¿solamente la intensidad nos habla del dolor? ¿O hay un montón de cuestiones que nos hablan más del dolor? Por ejemplo, como son las creencias de ese individuo, como es la experiencia de ese paciente, como lo que es el conocimiento que tiene esa persona. Si esa persona tiene conocimiento de su cuerpo, probablemente sepa que no tiene nada grave. Si esa persona no tiene conocimiento de su cuerpo, probablemente crea que si le duele el hombro puede ser que tenga hasta un cuchillo metido ahí adentro, ¿sí? Entonces, ellos hablan un poco de cambiar este modelo de signos y síntomas, recontextualizar lo que es el modelo del dolor, no hablar solo de la intensidad, y saber que muchas veces si el paciente se basa solo en la intensidad y tiene una creencia negativa, entra en lo que es un cuadro de escrutinio, de aislarse. Entonces, no habla que esté tan bueno eso del modelo de signos y síntomas. ¿Qué es lo que creo yo? Que todo depende. Depende de qué paciente tenga enfrente. Si el paciente precisa una respuesta sintomática rápida, tal vez podemos probar. Tal vez podemos probar a hacer algo para tratar de ayudarlo. Ahora, si el paciente tiene un conocimiento, tiene un background de información un poco más grande, tal vez podemos hacer las cosas un poco mejor y pensar en el futuro positivo de ese paciente, aislándolo de lo que es esa variable dolor como creencia de que es lo más importante hasta el momento. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Ok, bien. ¿Y qué pasa con la postura? Esto viene un poco lo que hablábamos recién hace un rato. ¿Son importantes los cuidados posturales? Generalmente uno asocia la postura a su columna, ¿no? Uno dice, uy, si el paciente tiene un dorso curvo, eso puede ser negativo para lo que tiene que ver el dolor de hombro de ese paciente. Gente, la realidad de la milanga, la realidad de la verdad de todo, es que hoy por hoy la literatura no confirma si una postura es mala o no para el dolor de hombro. Existen teorías biomecánicas y modelos de laboratorios que dicen que si esa persona tiene un aumento en la cifosis, como podemos verlo en la tercera imagen que vemos aquí, se dice que eso puede generar un cierre del espacio subacromial. Sin embargo, el cierre del espacio subacromial no está asociado a una lesión. Cada día está más discutido lo que es el cierre del espacio subacromial, por lo cual no tengo realmente una postura correcta, no tengo una postura ideal y no puedo decir al paciente que su problema es por una mala postura. Si el paciente dice, no, tiene que ver con mi postura del trabajo, tal vez no es la postura del trabajo, tal vez es que esa persona está haciendo algo muchas horas al día, que es una carga alta, o también ese individuo muchas veces lo que puede tener es un desagrado con lo que es su actividad laboral y eso lo potencia desde lo que es la carga psicosocial. Entonces, no existe una postura ideal para hablar del dolor de hombro. No existe algo que se lo tenga que recomendar a todos mis pacientes en lo que es mi combo de educación a la hora de tratarlos. Por otro lado, uno de los conceptos que es sumamente importantes y tenemos que considerarlo siempre tiene que ver con el automanejo del dolor. Y cuando hablo del automanejo del dolor, no hablo de enseñarle al paciente a que, bueno, cuando te duele ponete un Colpac, o cuando te duele hacete masajitos, o cuando te duele tomate una vallaspirina. Habla con ayudarlo al paciente a tener herramientas prácticas activas para cómo convivir con esto, promoviendo un concepto que es el concepto de la autoeficacia, que es cómo una persona se las arregla para resolver su problema, haciéndola menos dependiente de lo que es un profesional médico, haciéndola menos dependiente y menos consumidor de lo que es el sistema de salud. Entonces, muchas veces sí está bueno en este caso. Che, cuando te duele, ¿qué haces? No, mira, muevo el brazo y se me pasa. Perfecto. Ok, está bueno eso.
Y cuando te duele, ¿qué haces? No, me pongo un Colpack, me pongo una bolsa de hielo y se me pasa. Ah, ok, perfecto. Eso no está mal. Lo que está mal es que el paciente sea adicto a ponerse una bolsa de hielo aunque no le duela, porque está pensando todo el tiempo que le va a doler. Entonces, en ese tipo de herramientas uno puede modificar esas cosas. O por ejemplo, tengo un paciente que no está pudiendo entrenar, hace una actividad deportiva, hace por ejemplo levantamiento de pesas. No puede hacer levantamiento de pesas porque le duele en ese momento. Pero él me dice, por ejemplo, pero yo puedo hacer levantamiento de pesas a una mano. Está bueno hacer eso. Estás promoviendo la autoeficacia, estás promoviendo que el paciente sea activo. Esas son herramientas que siempre tenemos que promover en los pacientes y nunca olvidarnos de esas cosas. Por otro lado, otro de los consejos que son sumamente importantes y que tenemos que considerar siempre es, acá me dice David que ahora es de Denver, sí, toda la Argentina es de Denver ahora, eso es verdad, porque tenemos un jugador importante en Denver, ya dejamos todo San Antonio Spurs, así que ahora estamos todos con Denver, tal cual. Bien, la preocupación por la patología. Esto viene de muchas formas. Ya es, diría que hasta redundante, y creo que los profesionales de la salud lo tenemos muy en claro, que cuando una persona tiene la anatomía patológica dañada, no es una persona enferma, ¿sí? Está lleno de personas con cambios a nivel estructural que no justifican un problema. Al paciente hay que explicárselo de entrada, sobre todo cuando tenemos un paciente que llega a la consulta y pone los estudios arriba de la mesa. Tranquilo, explicarle, hablarle. Y muchas veces, si le explicamos correctamente, el paciente va a entender que hay cosas mucho más importantes que eso. No tenemos que asociar todo lo que es un daño estructural a lo que es una causalidad de enfermedad. Lamentablemente eso es muy importante explicárselo al paciente y explicarle que hay muchas personas que conviven con eso y que no tienen ningún problema en su hombro. Y por otro lado, una de las cosas que no tenemos muchas veces en cuenta y tenemos que explicárselo al paciente, como es este trabajo de Peter Mayeira que lo explica bien, muchos usuarios, muchos individuos de la fisioterapia fracasan en lo que es el tratamiento porque tienen una creencia que el kinesiólogo, que el fisioterapeuta no va a arreglar la anatomía. Me ha pasado con pacientes 1000 veces. Me dice, pero pará, dice, ¿vos no me vas a arreglar ese tendón que está deshilachado en la resonancia? Digo, no, yo trabajo sobre tu condición clínica. Yo trabajo para que vos estés mejor en tal y tal cosa. Pero eso no se arregla con la rehabilitación. Hoy por hoy me arrepiento a veces que tal vez tendría que haberle mentido al paciente, ¿no? Decirle, sí, lo vamos a arreglar, y ese paciente hubiese seguido, pero yo no puedo hacer eso, le soy sincero, prefiero decirle la verdad al paciente. Y lo que está demostrado es que mucha gente abandona la rehabilitación, mucha gente se olvida de la rehabilitación porque tiene una creencia de que no vamos a cambiar la estructura. Es muy importante educar al paciente, explicarle que la estructura no es el problema, ¿sí? Que la estructura es algo más dentro de todo y que no necesariamente una reparación de la estructura le va a dar éxito terapéutico. No necesariamente la cirugía le va a dar un éxito terapéutico. Eso es fundamental entenderlo y obviamente muchos lo compran de los pacientes y otros no lo compran. Entonces no es tan fácil, pero tenemos que tratar de hacérselos explicar. Y otra de las cosas que es sumamente importante es tener en cuenta cuáles son los enfoques conductuales y la educación del dolor. La verdad que allá todos en el grupo acá hablaron muchísimo de lo que es explicarle acerca de cómo ese paciente tiene que enfocar el dolor, explicarle acerca, por ejemplo, de cómo ese paciente muchas veces tiene que entender el problema, ¿sí? Ahora, yo creo que acá si hay que darle algo importante al paciente es entender que el dolor no es la variable principal, que el dolor no se asocia a daño. Y así como no es el dolor la variable principal y no se asocia a daño, el paciente tiene que entender que la evolución positiva es dependiente de un montón de factores. Por ejemplo, los factores contextuales que tenemos en cuenta a la hora de abordar al paciente, ¿sí? Como por ejemplo, cómo es la relación, ¿sí? De ese paciente con el terapeuta. Por ejemplo, cómo son las palabras que utiliza ese terapeuta para tratar de guiar al paciente. Muchas veces ese tipo de factores tranquilamente pueden tener influencia en lo que es la efectividad terapéutica y acordarse siempre de que no necesariamente la resolución sintomática es una efectividad terapéutica. Tenemos que tener en cuenta qué factor podría haber influenciado positivamente. Me ha pasado muchas veces que tengo pacientes que han venido a una consulta y en la misma evaluación tuvieron modificación sintomática y luego de eso el paciente no tuvo más dolor de hombro. No soy ningún mago, ¿sí? No hice nada en esa consulta. Ese paciente evolucionó positivamente seguramente por un montón de factores, ¿sí?
por ahí le caí bien, por ahí le gustó el lugar, por ahí usé las palabras adecuadas, pero yo no puedo creer que porque hice una maniobra de terapia manual en ese caso, el paciente mejoró totalmente. Eso es fundamental que lo tengamos en cuenta, y si el paciente no lo entiende, muchas veces se puede hacer dependiente de una terapia pasiva. El paciente cada vez que le Me duele voy o a algo, bañar ya. ¿sí? Chao. Entonces, es muy importante que lo consideremos, es muy importante que lo tengamos en cuenta y eduquemos a nuestros pacientes con respecto a eso. Bien, y con respecto a otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es cómo evoluciona una enfermedad. Esto es algo extraído de lo que es el libro de Lori Moshney, ¿sí? Y David Butler, donde básicamente sabemos que un individuo cursa un proceso, ¿sí? Hay un proceso de dolor, donde el paciente va a evolucionar a lo largo del tiempo. Muchas veces esa evolución se puede complicar. Ustedes como fisioterapeutas, nosotros como fisioterapeutas, cuando veamos a este paciente podemos estar parado acá, podemos estar parado acá y podemos estar parado acá. Piensen que cuál es el individuo que tendría el mejor escenario para resolver el problema del paciente. El que esté parado en cuál cruz. En la cruz de la derecha, porque el problema está resolviendo, ¿sí? La persona que está tratando al individuo cuando el problema está comenzando, seguramente va a ser el terapeuta, que el paciente le va a decir, che, pero te fui a ver y me siento igual, o estoy peor. Y claro, el problema está comenzando, ¿sí? O si una persona tiene antecedentes a lo largo del tiempo, ¿sí?, que ha complicado la situación, probablemente ese paciente no esté en un ciclo normal de una enfermedad, sino que esté un poco contextualizado, y nosotros como terapeutas tenemos que tratar de entender eso para saber qué elementos utilizar en lo que es nuestro combo de educación. Este gráfico siempre lo tenemos que tener en nuestra cabeza y es una forma interesante de entender cómo es la evolución de la enfermedad. Yo se lo explico siempre a mis pacientes, por ejemplo. Si tengo un paciente que tiene un hombro congelado, que yo sé que eso va a durar mucho tiempo, le pregunto, ¿cuánto tiempo hace que estás con esto? Y me dice, 2 años. Probablemente ese paciente en poco tiempo va a tener una buena resolución del problema, porque ya cursó mucho tiempo de su enfermedad. Pero si el paciente los viene a ver y me dice que está hace un mes con el mismo cuadro de hombro congelado que fue diagnosticado, probablemente tenga un largo tiempo por delante. Explicarle que va a tener un largo tiempo por delante, o explicarle a un paciente que tiene un dolor de hombro asociado al manguito rotador que precisa más tiempo para resolver su problema, es algo que debemos considerarlo y debe ser parte de lo que es la educación de nuestros pacientes. Con respecto a lo que son las conductas o los enfoques conductuales y cómo hablar acerca de la educación del dolor, siempre digo lo mismo, no existe la respuesta a la pregunta de por qué duele el hombro, ¿sí? No es porque tiene la misma inervación, no es porque tengo algo friccionando, no es porque tengo un problema a nivel del sistema nervioso, tal vez sí sea todo lo que acabo de decir, pero realmente no lo sabemos. Entonces tenemos que tratar de ver cuál es la palabra adecuada para explicarle al paciente en ese caso. No existen métodos, no existe un mensaje claro para todo el mundo, pero sí a partir de lo que es el enfoque individualizado, considerando las tres patas, no solo lo bio, también lo psicosocial, entender cómo podemos ayudar a ese paciente. Si en este caso, por ejemplo, es una paciente mía que tiene un hombro congelado y siempre me manda dibujos explicándome un poco qué es lo que siente, qué es lo que le pasa, que a veces siente, por ejemplo, como ven en la imagen de la derecha, que tiene un huequito acá y que eso está mal. Entonces, obviamente, mi explicación en ese caso es diciéndole que el huequito es normal, que todo el mundo tiene diferencias de un lado al otro y que eso no explica necesariamente el problema. O con un dibujo también me manda explicándole, por ejemplo, cuál es la posición donde le duele el hombro habitualmente y cómo podemos ayudarla con respecto a eso, o qué tipo de dolor y por qué duele. Son todas herramientas para tratar de entender por qué ese paciente está así y obviamente de ver cómo podemos ayudarlo, siempre pensando en qué enfoque conductual usar en lo que es nuestro combo de educación. Bien, para ir finalizando y previo a pasar a la educación, a pasar a la discusión, perdón, me gustaría dejar claro algunos mensajes que creo que son importantes a la hora de hablar de educación en el hombro. La educación en las afecciones musculoesqueléticas es un proceso continuo, ¿sí? Una vez lo escuché a Peter O'Sullivan cuando él hablaba de que el mayor error que había muchas veces en lo que era la neuroeducación era pensar que porque un día hablamos con un paciente, el paciente va a cambiar la forma de pensar. No siempre pasa eso, ¿sí? Tenemos que básicamente hacer un enfoque continuo, seguir al individuo, ver cómo podemos elaborar una estrategia para tratar de ayudarlo. Para eso tenemos que saber que se requiere una actualización constante, porque muchas cosas que hoy estamos educando, por ahí el día de mañana ya no sirven más, o están mal. O cosas que en el pasado educábamos, hoy por hoy
sabemos que no son así. En el pasado, por ejemplo, se le pedía al paciente que no levante la mano por encima de la cabeza, porque eso cerraba el espacio subacromial y eso podía ser maligno. Hoy sabemos que decirle eso a un paciente es nocebo, ¿sí? Estamos generándole un problema grande. Entonces, debemos considerarlo. Siempre pensando que tenemos un individuo enfrente, por lo cual tenemos que darle un sentido a lo que es nuestra educación. Debemos entrenarnos utilizando las palabras adecuadas para tratar de que este mensaje sea correcto y no de una forma noceva. No digamos cosas solo por decir, pensemos en lo que digamos. No le digamos a un paciente, no lleves la mano a tu cabeza porque te va a hacer peor eso, cuando en realidad sabemos que nunca va a pasar eso o no sabemos si realmente va a pasar. Por lo cual tenemos que ser bastante certeros en lo que es nuestra educación. Por último, pensar que no es malo no saber algo, ¿sí? No es malo no saber por qué pasa algo, no es malo no saber por qué duele el hombro, lo malo es no aceptarlo, no aceptar que hoy por hoy no tenemos la respuesta y que tenemos que tratar de ayudarlo de otra forma. Los invito a cualquier pregunta que tengan o cualquier cosa que necesiten, aquí tienen mi mail o lo que sea. Nuevamente agradecerle a Miguel y vamos a dar un pasito a lo que tiene que ver básicamente con la discusión. Me gustaría que la discusión en este momento sea así, con un muy buen anticucho. Este fue el último anticucho que comí en Perú, Miguel. Me acuerdo hasta el día de hoy, lo pienso y tengo jugos gástricos todo el tiempo, ¿no? Pensando en qué bueno que fue. Pero nada, simplemente agradecerles nuevamente. Voy a dejar de compartir y invitarlos, el que quiere prender la cámara, por favor, el que quiere preguntar algo. Es un placer, tenemos 70 personas ahí. Prendan la cámara que no hay ningún problema. Bien, acá me está preguntando Gabriela, me dice, Pablo, ¿la postura repercute en la movilidad del hombro? Bueno, tu pregunta es muy buena, Gabriela. Gracias por la pregunta. Básicamente hay que analizarlo, ¿sí? Porque uno tiene que pensar en qué es la movilidad en sí. Si vos pensás que una persona, para llevar la mano por encima de la cabeza, ¿sí? Requiere hacer máxima flexión de hombro, una rotación posterior de escápula y una extensión torácica, ¿sí? Vos pensarías que la movilidad está condicionada por lo que es la postura, no tanto la postura, sino la movilidad a nivel de la columna. Pero vos podés tener una persona, Gabriela, que la ves, que tiene un dorso curvo, que es una persona que es así porque es humilde, por ejemplo, ¿sí? Es una persona que es tranquila, es una persona que habitualmente es así. Sin embargo, a la hora de mover el hombro, lo mueve normalmente, ¿sí? Sin ningún problema. Pero también puedes encontrarte otros casos. Por ejemplo, esta semana me tocó ver un paciente que hace CrossFit, que tiene una movilidad glenohumeral espectacular, ¿sí? O sea, tiene una movilidad glenohumeral total, ¿sí? 180 grados de flexión. Sin embargo, hace una actividad física que requiere una movilidad amplia porque tiene que sostener peso por encima de la cabeza. En ese paciente vimos que cuando tenía que sostener la postura del peso por encima de la cabeza, cuando hacía una extensión de columna, mejoraban los síntomas. Yo no sé si su postura repercute a nivel de lo que vendría a ser la movilidad. Sí sé que para rangos amplios de movilidad necesito ciertos movimientos, pero no es lo mismo postura que movilidad. Y lo que sí la literatura ha confirmado es que no tengo una relación entre una postura y un problema en el hombro. O sea, yo no puedo decir, no tengas dorso curvo porque vas a tener un problema en el hombro, ¿sí? O veo una persona que le duele el hombro y veo que tiene dorso curvo y digo, ahí está el problema. No existe esa correlación-causación. Simplemente tenerlo en cuenta, ¿sí? Angélica me Bien. dice, los movimientos... Perdón, Miguel, ¿me No, no, decías? dale, dale. No, iba a leerla, Ah, pero dale, dale. me dice, ¿los movimientos repetitivos son causa de dolor de hombro? No, no necesariamente un movimiento repetitivo es una causa de dolor de hombro. Yo creo que lo que muchas veces tiene que ver es la carga. Si vos, por ejemplo, hoy en día, vos te pones a hacer 100 abdominales y nunca en tu vida hiciste abdominales, probablemente a vos te va a doler los abdominales, ¿sí? Ahora, si vos hiciste 100 abdominales, ¿sí? Que pareciera que fuese un montón, y vos tenés un antecedente de venir haciendo abdominales, no necesariamente va a ser un problema. Con el hombro es igual. ¿Sí? Si vos, por ejemplo, te vas introduciendo a una actividad que requiere hacer movimientos repetitivos y te vas introduciendo haciendo lo que es una correcta transición, no debería ser un problema. Ahora, muchas personas, por ejemplo, te van a decir, no, arranqué a hacer, acá se usa mucho el CrossFit, por ejemplo, David García es fanático,
allá en Pehuajó sube fotos metiendo sentadillas overhead. Básicamente hay muchas personas que se vuelcan a hacer algo cuando no vienen preparándose. Un caso típico, por ejemplo. Es muy común escuchar a una persona que le empezó a molestar el hombro cuando viene de las vacaciones, ¿sí? O por ejemplo, arrancó la pandemia, muchas personas, no tanto con la pandemia, porque la pandemia dio bastante miedo, pero muchas personas que estuvieron meses sin entrenar volvieron a cargar peso cuando no venían haciéndolo. El problema no es el peso, el problema no son las repeticiones, el problema es cómo lo haces, ¿sí? Cualquier persona que hace algo brusco y no está preparado probablemente tenga síntomas, pero no podemos echarle la culpa en sí a esa actividad, a los movimientos repetitivos, al peso, es cómo lo hacemos, ¿sí? Creo que viene un poco más por ahí. Si alguno piensa diferente, puede encararlo diferente, ¿eh? No hay ningún Pablo, problema. Pablo, y en ese Sí, caso podríamos estar hablando de la capacidad que tiene el individuo en cuanto a realizar actividades, más que la exactamente. repetición. Exactamente. Esa es la balanza de Tim Gabel, que todo el tiempo habla de lo que vendría a ser un equilibrio entre la capacidad, lo que uno puede bancar, ¿sí? Y lo que es la carga externa, ¿sí? En ese caso, muchas veces la persona no tiene la capacidad de tolerar la carga externa, y tal vez la carga externa teóricamente es muy baja, ¿sí? Pero la capacidad es muy pobre. Entonces esa persona termina rompiendo el equilibrio. Es tal cual lo decís, es una forma de entender cómo la carga puede afectar al problema del hombro. Ahí creo que Sebastián levantó la mano. Sebastián, si querés decir algo. Hola, ¿No? muy buenas Sí. noches. ¿Se escucha? Sí, se escucha Perfecto. perfecto. Hola, muy buenas noches desde Chile. Tengo una pregunta. Yo sé que la disquinesia escopular no es un problema en sí, ¿ya? Digo, no sé si tampoco, creo que no está reconocida por la Organización Mundial de la Salud tampoco, pero tener disquinesia escapular puede ser que me lleve, digo, sé que no es un problema, pero tiene más probabilidades que alguna persona pueda producir dolor de hombro en sí. No, Bien, ¿cierto? Es como lo tomo como el cambio sintomático como de postura, ¿cierto? muy buena tu pregunta. La disquinesia escapular fue. ¿No conocen a Alejandro Lerner allá en Perú? Alejandro Lerner, un cantante muy famoso. En Chile, en Chile lo conocen a Alejandro Lerner, me parece. ¿Vos no lo conocés, Sebastián? No. Es como. La disquinesia escapular es como Alejandro Lerner, ¿viste? Tuvo hits, le fue muy bien en un momento, ¿viste? Metió canciones muy buenas, todo el mundo compró el modelo de la disquinesia escapular, todo el mundo se subió respecto a la disquinesia escapular. Hubo un sesgo muy importante de lo que fue el doctor Ben Kibler, que fue muy reconocido y también fue muy comprado el modelo en lo que vendría a ser, por ejemplo, la comunidad médica. Pero existen muchas líneas de investigación de la disquinesia donde hoy por hoy fue cambiando muchísimo el abordaje. Antes, por ejemplo, se evalúa de una forma, hoy en día se evalúa por modificación de síntomas, hoy en día está discutida la modificación de síntomas porque se cree que muchas veces tiene una influencia de lo que es el mismo terapeuta, un poco de lo contextual que hablábamos hoy. Pero básicamente lo que ha pasado es que si vos me preguntás, ¿puede ser un factor de riesgo tener una disquinesia? ¿Tenés algún que otro trabajo serio? Hay una revisión sistemática donde lo hicieron justamente, no, perdón, es un ensayo clínico y tenés una revisión sistemática de Hickey, donde han visto que tener disquinesia no individualmente, sino también asociado a un déficit de movilidad y asociado a un déficit de fuerza en rotación externa, te da un 53% de riesgo, ¿sí? De tener dolor de hombro a futuro. Ustedes dirán, uy, 53% es un montón. Pero 53%, cuando vos hablas de riesgo, es como tirar una moneda, ¿sí? Directamente agarrar y decir, tiro una moneda al aire, ¿sí? ¿Me están escuchando todos bien ahí? Sí, perfecto. Porque creo que es como tirar una moneda al aire y puede salir cara o seca, ¿sí? En eso es casi el 53%. Entonces, no tenemos información fuerte para decir, sí, realmente es un factor de riesgo. Eso es lo que pasa un poco. Si vos me preguntás a mí, ¿y vos qué pensás? Mirá, yo hoy en día dejé hace bastante tiempo de evaluarlo cinemáticamente, de observar visualmente si tiene una disquinesia o no. Sí, en mis pacientes clínicamente trato de ver clínicamente si tiene importancia, ¿sí? Aunque no en todos. Y nunca la evalúo simplemente a la disquinesia. Siempre la asocio a un montón de otras cosas que tiene que ver el contexto individual, variables autorreportadas, déficit de movilidad, déficit de fuerza. ¿Sí? Es un montón de cosas que en conjunto pueden sumarse para tratar de ver si justamente es un riesgo de tener un dolor de hombro. ¿Respondí a tu pregunta, Sebastián?
Sí, perfecto, muchas gracias. No, por favor, y no se Pablo, pierdan, Alejandro. Sí, ¿cómo estás, Pablo? ¿cómo estás, Mira, Carlos? bien, bien. Yo voy bastante a los ateneos de traumatología y muchas veces no saben explicar por qué motivo el paciente que tiene un problema de hombro al dormir a la noche aumenta. Fisiopatológicamente, ¿cuál es el problema? Es muy buena tu pregunta. Tu pregunta es muy buena. No existe una respuesta única. Existen teorías para tratar de explicar el problema. Una teoría tiene que ver con que de noche la bursa subacromial, se rehidrata, es decir, se vuelve a engordar, ¿sí? Y básicamente la bursa es una estructura que está inervada por el nervio supraescapular. Esa es una teoría. Otra teoría es que dicen que si el dolor fuese del manguito, de noche aumenta la vascularización, ¿sí? Esas son teorías. Hay algún que otro estudio donde trata de evaluar justamente qué posición, ¿sí? Qué posición al dormir es menos sintomática. No encontraron nada, ¿sí? Es un estudio donde tratan de ver qué es lo que sucede. La realidad es que es muy raro. He hablado también eso con algún que otro médico y me dicen tiene que ver con un déficit en la rotación interna. Nunca pude responderme a esa pregunta. Son teorías que habitualmente me encuentro. ¿Qué le digo a los pacientes cuando me dicen, che, de noche duele? Y le digo, sí, lamentablemente le digo, el hombro de noche es malo, es buchón, es complicado. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para que esto resuelva, porque realmente no tengo una respuesta cierta para darle. Eso pasa. Gracias. Aquí en No, el por chat favor, tenemos varias preguntas, Pablo. A dime. ver, vamos a ver, aquí. ¿Qué otras Mucha herramientas gente que nos... prácticas recomiendas para medir otras variables de dolor que no sean la intensidad o que no sea EVA? Bien, esa es una muy buena pregunta. Me voy a enfocar en hombro, existen un montón más de herramientas, pero por ejemplo, a mí me interesa muchas veces saber más cuál es la expectativa de cambio del paciente, ¿sí? Porque la expectativa de cambio es el predictor psicosocial que está más asociado a éxito terapéutico, y eso se pregunta clínicamente con una sola pregunta, que es, ¿crees que la fisioterapia, que la terapia física, que la kinesiología va a resolver tu problema o te va a ayudar a estar mejor? Si el paciente dice no, bueno, ahí ya sabemos que lo que vendría a ser, la expectativa es pobre. Si el paciente te dice que sí, ya sabemos que es un paciente que es colaborativo. Eso es la forma criolla. Después existen formas que son un poquitito más pro, como es básicamente utilizar un cuestionario autorreportado. En español, ese cuestionario autorreportado no está adaptado y validado como para poder usarlo en nuestra población, ¿sí? Ese es el primero. Lo otro es ver cómo es la autoeficacia del paciente. Si el paciente dice, no, me dolía, pero hice esto y ya estoy, eso me sirve muchas veces para entender un poco cómo es el síntoma. Lo tercero es ver si ese paciente tiene catastrofización del dolor, o sea, cree que tiene algo más allá. Eso hay formas objetivas, como por ejemplo un cuestionario que es el Pain Catastrophism Scale, PCS. Medir la kinesiofobia. Muchas veces cuando yo junto todo ese conjunto de cosas, además de lo que es la intensidad, puedo entender mucho mejor lo que le pasa al paciente. Más allá de eso, para lo que es dolor musculoesquelético en general, existen un montón de herramientas, ¿sí? Existe lo que se llama, por ejemplo, el Pain Pack, existe muchas veces lo que es la representación gráfica de tratar de ver al paciente qué es lo que le pasa. La realidad es que, por ejemplo, si lo escuchan a Chad Cook, hablan mucho de esas cosas y tiene un montón de herramientas que lamentablemente, al menos en Argentina, no las podemos usar porque no están adaptadas y validadas. Entonces, no puedo utilizarlo formalmente, sí puedo tomar preguntas de esos cuestionarios y usarlas para tratar de orientarme, ¿sí? Pero lo que tenemos que tener en claro es que la intensidad no refleja el problema del dolor. El dolor es mucho más multifactorial que solamente marcar lo que es la intensidad. Dale, Genial. David, haz un comentario. No, te robo un minuto, Miguel, también. Muy piola escucharte, Poli, muy lindo. Muy lindo, en serio. Primer comentario, la foto del anticucho que mostraste no está tan buena como el anticucho de corazón que me comí la última vez. Pero bueno, no importa. No, justo una de los comentarios que iba a hacer es un poco en relación a lo que estabas comentando de escalas y mediciones y demás. Yo un poco, como vos dijiste, tomo algunas preguntas, algunos conceptos de eso, pero estoy un poco alejándome de la utilización de escalas completas, más allá de la validación o no. No tanto por el tiempo, pero prefiero, como vos decís, sacar algunas cosas importantes cada uno, charlar un poco más con el paciente
Y te diría que mi opinión, a ver, quiero creer que alejándome un poco de todas esas cosas, estoy acercándome un poco más a la evidencia. Pero bueno, es todavía una opinión un poco temprana para ver si la evidencia en algún momento me justifica o no. Cuando, dos o tres cositas rápidas. Cuando vos hablaste en lo del dolor durante el ejercicio, me pareció muy piola. Y como yo te dije que me estoy alejando un poco de escalas y mediciones y demás, me quedo con lo que dice Ben Cormack cuando habla de esto de que preguntarle al paciente si el dolor es aceptable para ellos durante el ejercicio. Y me parece que en muchos casos es más que suficiente. Más allá que en otros casos no, en algunos casos vale la pena hacer una cosa mucho más escalada y demás. En muchos casos en el paciente del día a día, por ahí, el preguntarle si el dolor que están experimentando es aceptable puede ser suficiente. Después me pareció muy piola lo que dijiste en esto de los 3 meses, de ejercitar al menos 3 meses, y vos mencionaste que mucha gente tiene que, o todos deberían ejercitar más allá de los síntomas. Me parece muy piola, una vez escuché a Kieran O'Sullivan decir que ese es uno de los grandes problemas que tenemos, porque la gente una vez que empieza a experimentar una mejora en los síntomas tiende a dejar el ejercicio, y ahí cagamos, porque la recuperación no se da. O sea, la reducción del síntoma no implica necesariamente una recuperación funcional. Entonces está piola lo que mencionaste de ejercitar por lo menos, al menos unos cuantos meses. Y la última, también me copó mucho, me gustó mucho lo que dijiste sobre esto de la evolución positiva del paciente que no se iguala a una efectividad terapéutica. Y yo vengo jodiendo mucho en las redes con este médico americano, Walter Bortz, que es un tipo que le encanta mucho la medicina y a su vez tiene muchas críticas, y a mí me encanta mucho la kinesio, y creo que hay muchísimo para criticar también. Y Bortz dice, a veces la medicina hace algo, en algunos casos la medicina sirve, en algunos casos la medicina hace algo. Yo diría que a veces la fisio hace algo, a veces. Muchas veces es esto de evolución natural, todo lo que hablaste de Moss y demás, acompañar, ayudar, acelerar un poco eso, la recuperación. A veces podemos hacer algo. Y finalizando, me parece que está muy piola esto de insistir con el tema del ejercicio, que el paciente cambie un poco el hábito y demás, porque este tipo de Bortz dice que un montón de las enfermedades y demás son problemas de desuso, sedentarismo, o no hacerlo de la manera progresiva y gradual. Con respecto a las disfunciones musculoesqueléticas es más o menos lo mismo, desuso, sedentarismo y demás. 3 comentarios rápidos, no te jodo más, me encantó. Y me encantó tus comentarios, creo que es para hacer un asado y seguir, porque la verdad que los 3 comentarios son para meterle con todo, pero coincido 100%. Ahora yo quisiera hacerle una pregunta a ambos. ¿Los fisioterapeutas estamos preparados para cambiar estilos de vida en las personas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. O Pasa sea, que hay que... o basta solo con la educación para cambiar estilos de vida. No, yo creo que uno puede cambiar el estilo de vida de alguien. Lo que pasa es que uno muchas veces lo que cree es que lo va a poder cambiar rápido. Pero el estilo de vida se puede cambiar, es algo que es un proceso, uno nunca aprende nada en una sesión, pero uno podría cambiarlo. Lo que pasa es que a veces uno tendría que preguntarse qué es, desde mi punto donde estoy hoy, donde vos trabajás hoy, donde te toque trabajar, ¿podés cambiarle el estilo de vida a alguien? Esa es la gran pregunta que por ahí uno debería hacerse. Hay como ciertos lugares de trabajo que a uno lo ayuda más a poder tratar de promover eso. Pero yo creo que uno le puede cambiar el estilo de vida. Lo que creo es que lo que sí no creo es que le podamos cambiar el estilo de vida a todo el mundo. Sí, hay que ver a quién y ver el candidato cuál es el ideal. Seguramente, Rolnik dice algo parecido, que es posible, que no va a ser fácil, que va a llevar tiempo, que además tenemos que ser ejemplos nosotros, porque es muy difícil, como dice Bort, no le podés decir a un paciente que deje de fumar si el tipo te ve que salís a un break a fumarte un cigarrillo afuera. Pero por sobre todas las cosas, Rolnik dice que el paciente tiene que estar absolutamente convencido, tiene que creer, tiene que pensar que ese cambio de hábito le va a llevar algún beneficio, si no, no lo va a hacer. Y como decías, Miguel, la educación me parece que no es suficiente. Yo creo que es súper importante, pero se queda corta
se queda corta. Creo que tiene que haber, esto es de Rolling, de entrevista motivacional, tiene que haber un convencimiento absoluto, tenemos que lograr convencer al paciente y que él en algún momento se le prenda la lamparita de que realmente es ese cambio de hábito, ese cambio de estilo de vida le va a llevar a algún beneficio, si no cagamos. Pero bueno, muy piola. Genial. Sebastián está pidiendo hablar desde hace rato. Vamos a darle el micro. No para de caminar, Sebastián. ¿Dónde está, Sí, Sebastián? está viniendo a Lima, creo. Claro. Por el pisco, viene por el pisco. No toques el tema del pisco, que es un tema sensible. ¿Ahora sí se escucha? Sí, dale, Sebastián. Perfecto. Yo tengo una pregunta, volviendo al tema del hombro. Poli, ¿qué te parece esto del pseudo hombro congelado y cuándo es pertinente? Porque yo sé que hay pacientes que presentan como hombro congelado, pero se le ponen un tipo de medicamento, no sé qué es, porque mentiría decir algo, pero cuando responden bien y vuelven a tener la movilidad tanto activa como pasiva. Bien. No sé si lo has visto. Bien. Me tocaste uno de mis temas favoritos actuales. De hecho, es mi línea de investigación hoy por hoy. Lo que estoy haciendo en mi doctorado es en hombro congelado. Mirá, hay un gran problema con respecto a lo que es el hombro congelado, que existen muchos subdiagnósticos. Y esto tiene que ver por ahí con las preguntas que estuve viendo ahí en el chat también, que están preguntando sobre, por ejemplo, el hombro congelado. ¿En qué momento actuar con respecto a alguna otra recomendación cuando optan por el cabestrillo? Muchas veces existen falsos diagnósticos de hombro congelado porque el paciente no tiene un hombro congelado, lo que tiene es una rigidez que puede ser secundaria a una persona que tenía dolor y dejó de mover el hombro. Es típico eso, el hombro reacciona perdiendo movilidad. Puede ser que una persona tuvo una mala praxis en el abordaje. ¿Con qué me refiero en esto? Fue a ver a un personal y le dijo, no, te duele el hombro, ponete un cabestrillo. Eso es lo peor que se puede hacer, ¿sí? Te duele el hombro, ponerte un cabestrillo. Eso evoluciona a la rigidez. Una persona que tuvo un golpe evoluciona a la rigidez. Una persona que tuvo una cirugía y no se empezó a rehabilitar en el tiempo adecuado evoluciona a la rigidez. Eso hoy por hoy es más considerado un hombro rígido, no un hombro congelado. El hombro congelado es una persona que pierde la movilidad idiopáticamente, que comienza con un dolor que no resuelve, y un día pierde la movilidad. Más común en mujeres, más de 45 años, generalmente si tienen asociada alguna enfermedad endocrina puede ser más. ¿Cuál es la diferencia entre sacar si es una rigidez o si es un hombro congelado? La rigidez generalmente tiene una resolución mucho más corta, ¿sí? Vos tenés una persona que tiene rigidez, hablando en criollo un sábado tarde acá, si lo cagás a palo con la rehabilitación, sos exigente, esa persona le puede ir bien en un hombro rígido. En un hombro congelado es muy complicado, porque va a tener un tiempo de resolución mucho más lento. Hoy en día se está estudiando y se sabe que no solo es una alteración del componente pasivo del hombro, de la cápsula de ligamentos, también puede haber alteraciones a nivel, por ejemplo, de lo que vendría a ser estructuras activas como es el manguito rotador, lo que se llama el rol del muscle guarding, ¿sí? Lo que es la protección muscular. ¿Bien? Entonces, volviendo a lo que me preguntabas, por ejemplo, con respecto a qué pasa con algunas personas que resuelven rápido, hacen esto y rápidamente ganan la movilidad. No es un hombro congelado. Olvídate, es una persona seguramente que tiene una rigidez, es una persona que tal vez tiene un espasmo súper fuerte. Sí, perdón, decime. No, sí, es que lo que yo lo vi con Jared Powell. Entonces, esta persona cumplía la edad, era mujer, teníamos el diagnóstico de la rotación, que, bueno, era hombro congelado. También eso lo de las tres fases, yo sé que la literatura lo cuestiona también, la fase de frozen, de congelamiento, descongelamiento. Pero lo que hace Jared Powell, que es lo que vos estás hablando, eso se llama una hidrodistensión capsular. Ya que él lo nombraba como pseudo hombro congelado y que cumplía tanto pasivo, activo, cumplía la edad. Y a esta persona le ponían algún tipo de medicamento en el hombro, inyecciones, y realmente funcionaba. Entonces yo preguntaba, ¿cuándo? O sea, no es por tener el ego de, yo soy estudiante, y todavía no veo muchos pacientes, estoy internado, pero ¿cuándo será bueno darle ese tratamiento y no jugar con mi ego, decirle que yo lo puedo, a través del tiempo, 3 años, mejorar? Si lo puede hacer, si puede volver a sus actividades de la vida diaria más rápido. Es una buena pregunta eso. La realidad es que hoy por hoy el tratamiento de primera línea en un hombro congelado es la terapia física, ¿sí? Es la fisioterapia.
existe casos, sobre todo se usa mucho en lo que es la población del Reino Unido, porque en el Reino Unido el fisioterapeuta que tiene la formación puede hacer infiltraciones. Se han hecho algunos estudios donde la persona justamente puede generar una ganancia de movilidad secundario a eso. Si te soy sincero 100%, al menos en mi país, no conozco a nadie que lo haya hecho, ¿sí? Y no tengo nadie que lo pueda hacer. Entonces, todo lo que he visto fue con lectura. No tengo realmente la experiencia clínica para poder decirte que funciona o no, ¿sí? Todo lo que he visto fue con lectura. Si me preguntas, ¿y qué dice la lectura con respecto a eso? Tenés de todo. Tenés gente, por ejemplo, hace poco leí un trabajo que dice hidratación y hidrodistensión capsular es el tratamiento de primera línea en el hombro congelado, conservador de primera línea. Eso es una mentira grande como una casa. Pero existen esas cosas. Es como que es controvertido realmente y hay que verlo. Qué sé yo. Pero un día podemos hacer otra charla de hombro congelado y podemos charlar todas esas cosas. ¿O no, Miguel? Claro, sí, todo ok. Mira, acá hay otra pregunta que dice, cuando hay pinzamiento en el supraespinoso al movimiento, ¿qué es lo más adecuado que el paciente limita sus movimientos? La realidad es que nunca sabemos si existe el famoso pinzamiento. Hoy por hoy, por ejemplo, en Reino Unido se habla de que decir la palabra impeachment, pinzamiento, es un lenguaje nocebo totalmente. ¿Por qué? Porque no existe forma clínica de medir el espacio subacromial. Muchas personas que dicen, uy, tenés la cabeza del húmero ascendida. No existe eso. La confiabilidad de los métodos de evaluación de eso son muy malas. La variable ecográfica para tratar de discriminar si el espacio está cerrado tampoco discrimina si eso sucede. Entonces, la realidad es que no tenemos forma. Lo que nosotros pensamos a veces es que pasa eso porque en nuestra cabeza hay un modelo mecánico que trata de explicar que el problema viene por ahí. Pero la realidad es que no sabemos si pasa. Entonces, ¿yo qué hago con mis pacientes habitualmente? Le digo lo siguiente, levanta el brazo, me duele, yo no pienso que ahí tiene un cerramiento del espacio. Levanta el brazo, asisto por ejemplo la escápula y los síntomas disminuyen. El modelo mecánico me diría que tiene un cierre del espacio subacromial, ¿sí? Yo no lo pienso así. Yo lo que pienso es que hay algo que puede estar pasando, pero no sé qué es. En ese paciente que tuvo modificación sintomática con la escápula, trabajo la escápula y al paciente le digo lo siguiente. Ese dolor que vos tenés cuando levantás el brazo, ¿es malo? O sea, vos sentís que te está, hablando en criollo hasta hora de la noche, te está cagando la vida, literal. No, dice, yo estoy bien, lo puedo manejar, algo relacionado a lo que decía David hace un rato. Hacelo, ¿cuál es el problema? No vas a romper nada. Es imposible romper con un movimiento un tendón. Imposible. Che, Poli, yo estoy con vos, todo inespecífico, no sabemos, yo comparto incertidumbre, lo comparto 100%. ¿Qué me decís de esta charla que salió ahora de hace un mes de McGill que dice que no existe el dolor inespecífico de columna lumbar? Sí. Y bueno, primero, antes era más maleducado yo, pero le tengo mucho respeto porque él es, primero que es un investigador de primera. Ahora, siempre uno le puede tener respeto a alguien y puede no coincidir. Yo no coincido, yo creo que es imposible saber que hay algo mecánico ahí o que pasa algo. Pero bueno, creo que él también tiene un fuerte sesgo hacia eso, porque él está en un laboratorio y hace años que está, entonces viene un poco por ahí. ¿Qué va a hacer? Pero bueno. Acá hay una Bueno, ¿alguna pregunta. pregunta más? Vamos, Sí. acá, ¿cómo cambiamos el impacto negativo que recibe el paciente al momento de recibir un diagnóstico? Tras una resonancia magnética. Básicamente ¿no? es, bien, básicamente explicándole la realidad, pero es la verdad, no es la mentira. Decirle, una resonancia es una imagen, ¿sí? Y ahí hay que usar muchas veces didáctica. ¿Qué me refiero con la didáctica? Yo uso un ejemplo siempre el mismo, prácticamente quiero aprender otro. Siempre le digo al paciente, mirá, lo que vos estamos viendo acá en la imagen es lo siguiente. Vos tenés una imagen de que te muestra que algo no sería normal. Pero esto es como la pared que estás viendo acá, y le muestro la pared del consultorio, que siempre tiene una raya. Esta pared tiene una raya. Vos podrías pensar que esta pared no está funcionando porque tiene una raya. Sin embargo, esta pared está funcionando perfectamente, ¿sí? ¿Vos podrías arreglar la raya? Podrías. ¿Va a cambiar en algo lo que pasaba antes? No. Bueno, en tu caso es exactamente igual. Vos ves una resonancia, tenés una imagen de algo. No necesariamente esa imagen justifica un problema, porque hoy por hoy lo que se sabe es que patología, es decir, anatomía estructural dañada, no es enfermedad. No es enfermedad.
Acá hay otra de Sofía que dice que hay un aumento de dolor por pandemia, ¿no? Por trabajos en casa. ¿Esto puede estar relacionado a mantenimiento de posturas? No, yo creo que tiene que ver con lo que es la tristeza que estamos viviendo, ¿no? De que uno tiene ganas de tener una vida normal y uno tiene una carga social muy alta y todo. Yo lo que sí creo es que obviamente quedarte quieto, no hacer actividad física es dañino, pero no creo que sea una postura. Creo que es no hacer actividad física, no hacer lo que nos gusta, no intercambiar, no discutir. Creo que es eso y me parece que tiene mucho más impacto en lo que nos pasa. Así es. Bueno, acá hay una pregunta que se me pasó acerca de una fractura de clavícula si afecta en el dolor de hombro. ¿Era así? Por acá. Mira, generalmente cada vez que vos tengas una fractura, ya sea húmero, clavícula, escápula, siempre va a haber una limitación de la movilidad, ¿sí? Y hoy por hoy lo que se habla mundialmente es que no hablamos de lo que son cuadros anatomopatológicos, hablamos de lo que son cuadros clínicos funcionales. Cualquier limitación del movimiento, como los que hablamos del hombro congelado, como que hablamos de dejar de mover el brazo por dolor, o como puede ser una persona que tiene una cirugía, ¿sí? Esa persona después se va a comportar con un hombro con limitación de la movilidad. Y parte de lo que es tu rehabilitación debe ser enfocada a lo que es ganar movilidad y obviamente con todas las variables que está asociadas en eso, ¿sí? Entonces va a pasar eso. Puede ser que le dé dolor, pero el mayor problema es que la fractura está trayendo una limitación de movilidad asociada. Acá me dice Isaac, dice, ¿los medios pasivos de tratamiento pueden tener un impacto positivo en la exposición gradual al movimiento? Yo creo que depende cómo lo uses. Si vos usás, por ejemplo, una terapia manual para desensibilizar al paciente para un movimiento, está perfecto. Lo que yo muchas veces no veo es el positivismo de tener un paciente 45 minutos sobándolo en la camilla y después pensar que en 15 minutos de ejercicio el paciente va a cambiar todo. Ahora, si vos querés pensar que en esos 45 minutos ganaste confianza, mejoraste tu vínculo con el paciente para que haga lo otro, puede ser. Por eso yo creo que depende del caso y uno debería analizarlo. Perfecto. Bueno, colegas, les voy a dejar un enlace de un estudio que estamos haciendo. Los que puedan contestar, por favor, háganlo. Ahí está. ¿Podemos prender las cámaras? ¿Hacemos una screenshot todos juntos? Claro, una foto todos para terminar. Una foto todos. Licenciado, Las cámaras, ¿no? aló. Licenciado, buenas noches. Le habla la Buenas noches. licenciada Marita Olivera. ¿Qué opina usted sobre las infiltraciones en las capsulitis adhesiva del hombro en una paciente cuando presenta los rangos bien limitados, tanto en rotación interna, rotación externa, abducción? Además, él presenta dolor nocturno que ya está dificultando, digamos, la conciliación del sueño porque se despierta cada 2-3 horas por el intenso dolor, ¿no? Esta persona presentó esta sintomatología, según me refiere, hace 3 meses y se ha ido pues agudizando cada vez más, ¿no? Entonces, frente al diagnóstico del doctor que es capsulitis adhesiva, lo primero que dijo es infiltración. Entonces, ¿qué opina o qué experiencia le viene a usted un caso como ¿no? Mira, si es un hombro congelado, pérdida de la movilidad y dolor idiopáticamente, en un primer instante, hoy por hoy se habla más que nada de lo que son dos fases. Una primera fase más dolor que rigidez y una segunda fase que es más rigidez que dolor. Si vos sabés que el paciente está en una primera fase, la literatura habla que un corticoide, una infiltración de corticoide, en ese caso puede ser positivo para disminuir los síntomas. Ahora, te voy a ser sincero, nunca me ha tocado ver un paciente con hombro congelado y saber que está en una primera fase, porque casi siempre nosotros vemos a los pacientes con hombro congelado cuando ya perdieron la movilidad. Entonces, si vos tenés sospecha de que el paciente tiene un hombro congelado y está en una primera fase donde tiene más dolor que rigidez, donde es un paciente que tal vez por las características vos pensás que puede tener un hombro congelado, en ese caso la literatura no es negativa. Uno podría pensar que puede ser una estrategia para que ese paciente disminuya los síntomas. En realidad presenta las dos cosas, ¿no? Presenta rigidez y presenta mucho dolor, sobre todo nocturno, ¿no? Ya en ese caso, si perdí la movilidad, la realidad es que la literatura no te apoya tanto. Podés hablar con el paciente, ver si tiene un impacto positivo respecto a la rehabilitación. Si no lo tiene, podés utilizarlo como una terapia coadyuvante.
El corticoide no necesariamente es un veneno, pero lo que pasa es que nosotros no aplicamos esas intervenciones, entonces hay que hablarlo con el médico. Y existe un comentario muy lindo de Jeremy Lewis que habla siempre acerca de qué pasa con el corticoide con respecto a qué inyectás, o sea, si inyectás corticoide o no, cómo lo haces, si lo haces de una forma guiada o no, y la segunda es si tenés realmente un efecto del corticoide o si tenés un efecto mecánico de la aguja. La aguja tiene un efecto mecánico y ese efecto mecánico tranquilamente puede ser un factor contextual, ponele nombre de efecto placebo, lo que quieras, que también puede hacer que lo ayude. Entonces, poniendo en tu caso, si el paciente no está evolucionando positivamente, ¿por qué no? No estás haciendo nada malo.